Miren este brillo. Esta mascarilla es lo máximo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Maena. Y bueno, miren, yo aquí tengo el cabello recogido porque sinceramente que no me lo soporto. O sea, está horriblemente feo. Mírenme las puntas, bueno, además de que estaba haciendo ejercicio, pero mírenme las puntas como están de abiertas, están súper secas, quebradizas. Entonces yo dije, María Andreina, tú necesitas hacerte una mascarilla que te repare esas puntas y que al mismo tiempo te aporte hidratación. Hidratación extrema para que nos dé un cabello fabuloso. Por eso quiero compartir con ustedes esta mascarilla que tiene ingredientes que seguramente tienes en tu casa en este momento. O sea, que no vas a tener que salir para ninguna parte, o sea, porque al igual no podemos salir, que no tengas que salir de tu casa para buscar nada extra. Son ingredientes súper sencillos, súper económicos, pero que nos va a dejar nuestro cabello, o sea, espectacularmente fabuloso como a nosotros nos gusta. Ahorita van a ver cuando me suelte el cabello cómo está. O sea, está increíblemente feo, Dios mío. Bueno, voy a dejar la habladera. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das ahí abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Así que vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, aquí ya estamos en mi cocina. ¿Y cuáles son esos ingredientes tan fabulosos que nos va a hidratar nuestro cabello y al mismo tiempo reparar, regenerar para tener una melena espectacularmente fabulosa? Bueno, el ingrediente número uno es un ingrediente que yo uso bastante en mis mascarillas, que es el huevo. Lo he utilizado varias veces por separado, pero en este caso lo vamos a utilizar completo, la yema y la clara. ¿Por qué el huevo es tan fabuloso para nuestro cabello? El huevo en este caso es el que nos va a funcionar como reparador y regenerador de nuestra hebra capilar. ¿Por qué? Porque la yema tiene muchísimos aminoácidos y vitaminas que nos van a reestructurar nuestro cabello. Y al mismo tiempo vamos a utilizar también la clara, porque la clara tiene muchísimas proteínas. Y las proteínas nos van a ayudar muchísimo a fortalecer nuestro cabello. Entonces por eso el huevo es esencial en esta mascarilla para poderlo regenerar y reestructurar. Ok, nuestro segundo ingrediente es la miel, que ya miren cómo me queda de poquito. Es que lo utilizo demasiado para la cara, para el cabello, para muchísimas cosas, porque la miel es demasiado buena para hidratar nuestro cabello y nuestra piel. Tiene muchísimas vitaminas, minerales y es un potente antioxidante que en este caso nos va a dar un efecto de brillo en el cabello luego de que lo apliquemos en esta mascarilla. Y nuestro tercer ingrediente que nos va a aportar hidratación extrema en el cabello es la leche. Leche normal, yo ahorita tengo descremada. Si tú tienes leche completa, pues muchísimo mejor para que aproveches todos los minerales y vitaminas que tiene la leche. La leche tiene vitamina A, D, B6, B12 y biotina, que la biotina es lo máximo para ayudarnos a crecer nuestro cabello, además de que tiene calcio, tiene zinc, y eso nos va a ayudar muchísimo para el cabello. Que por cierto, aprovechando que estoy aquí en la cocina, les voy a dar un dato muy importante con la biotina. Lo tengo por aquí, se me acaba de ocurrir, la verdad. Esta es una biotina pura que yo me estoy tomando para ayudarme a crecer el cabello, así que bueno, esto es un plus que no tenía nada que ver con este video, pero bueno, es de 10.000 microgramos. Esta es la biotina que me tomo una vez al día. Ok, ahora sí, vamos a pasar a la elaboración de esta mascarilla, que no es como la que hago habitualmente. Vamos a hacer más como una cremita, así que los voy a acercar para que me acompañen a hacer esta mascarilla para que vean que es súper fácil. Ok, vas a necesitar un recipiente y por supuesto nuestros tres ingredientes. Vamos a comenzar con el huevo. Simplemente lo vas a partir y vas a utilizar todo el huevo de una sola vez. En este caso, antes de agregar los otros ingredientes, vamos a batir el huevo con un tenedor. Así como cuando te vas a preparar una tortilla, bueno, así mismo lo vas a revolver y lo vas a revolver bastante. Ok, así nos tiene que quedar el huevo. Fíjense que queda bien mezclado y espumoso. En este punto es cuando vamos a agregar la leche. Vamos a agregar aproximadamente unas 3 a 4 cucharadas de leche, dependiendo... ¡Ay! Hice un desastre, Dios mío, ¿por qué? Dependiendo del largo de tu cabello. Aquí van 2, 3... 4, bueno, creo que quedó más leche afuera del plato que adentro del plato. Unas 4 cucharadas de leche está bien. Y sigo batiendo. Ok, ahora después de que agrego la leche, vamos a agregar una cucharada bien grande de miel. O sea, esto básicamente es como hacer una torta, algo así. Y seguimos batiendo para incorporar también la miel.
Ok, ahora sí tengo ya aquí lista mi mascarilla, miren cómo está. Está bien espumosa, es líquida pero está espumosa, tiene como una consistencia un poquito más durita. Entonces ahora sí vamos a pasar al estudio para aplicarnos esta mascarilla, que ya van a ver cómo nos va a quedar el cabello. O sea, esto le hace falta a la harina y ya hacemos una torta, en serio. Vamos al estudio, acompáñenme rapidito. Ok, ahora sí ha llegado el momento de la verdad. Me voy a quitar esta colita para que ustedes vean lo terrible que está este cabello. Epa, es que está horrible, se lo juro. O sea, ustedes saben que estamos en confianza. Epa, miren cómo está este pelo. Es que no me lo soporto, por eso es que les digo, necesitaba hacer esta mascarilla y por supuesto compartirla con ustedes. Miren cómo están las puntas, o sea, esto está... No, nada que ver, nada que ver. Así que vamos a agregarnos la mascarilla para que ahora sí nos dé brillo. Miren, esto está así que ni tiene caída, pero ya van a ver cómo nos va a quedar. Ok, ahora sí, aquí vamos. Lo que voy a hacer, aquí ya tengo mi mascarilla. Me voy a dividir el cabello en dos. Ya vas a estar lindo. Normalmente yo me agrego las mascarillas dividiendo el cabello de la raíz para abajo. Pero como aquí lo que queremos es reparar, hidratar y reestructurar, más que todo necesitamos ese tratamiento en nuestras puntas. Es por eso que vamos a aplicar primero la mascarilla directamente a nuestras puntas y lo que vaya quedando lo vamos a ir subiendo. Una cosa que tienen que tener en cuenta, yo lo estoy haciendo aquí en el estudio, obviamente para que ustedes me vean, pero es mejor que vayan a hacérselo en el lavamano, en su baño, para que eviten desastres como probablemente me va a pasar a mí porque me pasa todo el tiempo. Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a agarrar así la punta de mi cabello, o sea, la mitad, esta mitad y luego esta mitad, y la vamos a sumergir en la mezcla, así. La dejamos ahí así reposando, que se llene toda. Por ahí me pusieron el otro día un comentario: ¿por qué pones esa cara de asco? ¿Para qué te haces esas mascarillas? Es que es inevitable, o sea, yo amo y adoro las mascarillas naturales. Como siempre les digo, no importa qué calidad de productos usen. Yo sinceramente les confieso, yo soy súper delicada con los productos que uso para mi cabello. No me importa invertir lo que sea necesario para tener mi cabello bonito, pero las mascarillas naturales son esenciales para poder tener un cabello lindo. Mínimo una vez a la semana o cada 15 días máximo hay que aplicarse distintas mascarillas en el cabello para hidratar, nutrir y reestructurar, porque si no van a tener el cabello muy bonito, se los aseguro, ni que usen el producto que usen. Entonces, bueno, no podemos evitar el asco que se siente porque es que es baboso. O sea, ¿a quién le gusta estar teniendo leche de huevo en el cabello? A nadie. Pero bueno, para ser de ella hay que ver estrella. Ok, aquí ya tengo las puntas, miren cómo están las puntas bien empapadas de la mascarilla. Y ahora sí voy a ir como con lo que me queda, así, dando masajes arriba para que se vaya subiendo. Es que estoy tratando de ser cuidadosa. Hasta ahora todo va muy bien. Entonces, exprimo y subo. Así vamos a ir haciendo hasta que tengamos la mitad de este lado lista. Voy a recogérmelo con una pinza para pasar al otro lado. Maína, ¿qué tipo de leche? No tengo leche de vaca, ¿puedo utilizar leche de coco? Sí, sí puedes utilizar leche de coco. Maína, ¿puedo utilizar leche de almendras? La leche de almendras no tanto porque no tiene muchas propiedades. La leche de coco sí. Si tienes leche completa de vaca, esa es... esa es la que vas a usar. Como les digo, yo tenía descremada porque es la que tenía en mi nevera y es la que usé, pero preferiblemente que sea leche completa. Ok, ahora sí ya tengo agregada mi mascarilla en todo el cabello y la vamos a dejar por mínimo 30 minutos. Para las que tienen el cabello pintado de cualquier color, esta mascarilla no les va a alterar el color de su cabello ni nada por el estilo, así que la pueden dejar por el tiempo que ustedes quieran. Si la quieren dejar más de 30 minutos y tienes el suficiente tiempo para dejarla, ok, chévere, les puedes dejar 2 horas, 3 horas. Para dormir no es que no lo puedas hacer, sino que no lo veo realmente necesario. Ya después de como las 2, 3 horas, esta mascarilla se te va a secar en el cabello. Entonces ya a partir de ahí, ya como que hizo su efecto, no es necesario que vayas a dormir con ella. Entonces 30 minutos mínimo para que nos haga realmente efecto esta mascarilla. Yo me voy a esperar mis 30 minutos y vuelvo en un ratico para mostrarles cómo va. Ok, bueno, ya han pasado aproximadamente 40 minutos desde que me agregué la mascarilla y si se fijan, miren, está como más dura, ya no está, o sea, ya no está líquido,
Por eso les digo que no es necesario que duren, o sea, toda la noche con una mascarilla en el cabello no es necesario. Entonces bueno, ahora sí me lo voy a retirar para que ustedes vean cómo me va a quedar el cabello de fabuloso después de quitarme. Ahorita apenas me la retire les muestro para que vean, o sea, la diferencia de cabello que voy a tener. Ok, ya me retiré mi mascarilla. ¿Y cómo me la retiré? Pues me metí a bañar con abundante agua tibia, champú, acondicionador, como lo haces regularmente. Pero Maína, ¿no es mejor lavarse el cabello con agua fría? Realmente sí. Lo que pasa es que yo soy demasiado floja, les confieso, para bañarme con agua fría. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me baño con agua tibia, me lo quito con agua tibia de la mascarilla, me agrego mi champú, mi acondicionador, pero cuando me voy a retirar el acondicionador, voy poniendo el agua un poquito más fría, un poquito más fría, un poquito más fría, como para irme adaptando al frío del agua. Y ya cuando siento que aguanto suficiente ese frío del agua, ¡pum!, ahí me meto y me retiro el acondicionador con agua fría. Y de esa manera pues te va a quedar el cabello muchísimo más brillante. Ok, ahora sí les voy a mostrar, bueno, ya el cabello debe estar un poquito seco porque bueno, me estaba maquillando para mostrarles aquí, tener buena presentación. Ahora sí vamos a ver, miren mis raíces, gracias, me está creciendo el cabello exageradamente rápido. A la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. ¡Epa! El brillo. Miren, aquí no tengo nada de crema para peinar. No tengo nada y ya se me ve el cabello brilloso, está seco. Obviamente aquí está súper enredado. Entonces, ¿cómo lo vamos a desenredar? Por favor, se lo suplico. No se pasen el peine así directamente sin agregar nada de crema para peinar en su cabello. Es importantísimo que antes de desenredarlo agreguemos crema para peinar. Ustedes saben que yo siempre voy variando entre las cremas para peinar, pero esta definitivamente es una de mis favoritas, la de Olaplex me gusta, y esta que es la de Shea Moisture me encanta, la amo, la adoro. Siento que me hidrata muchísimo el cabello al mismo tiempo que me ha hecho que me crezca de una manera muy saludable. No tiene sulfatos, no tiene parabenos, tiene vinagre de manzana, manteca de karité. O sea, esta de verdad que me encanta, me encanta. Entonces ahora sí, la crema para peinar yo la agrego de medios a puntas. Me gusta hacer énfasis en las zonas que tengo más maltratadas, como por aquí estos pelitos, los de aquí abajo. Y ahora sí, ya me lo agrego el resto aquí en las puntas. Miren cómo me creció mi pelo. Claro, aquí no está desenredado para nada, pero ya van a ver ahora cuando lo desenrede. Ok, ahora sí vamos a desenredar el cabello. Miren cómo se desenreda. Súper suave, miren cómo quedó el cabello de suave. No, es que estas mascarillas de verdad que son lo... No, esta mascarilla está demasiado buena. Miren el brillo del cabello. Miren cómo me ha crecido el cabello. Miren por dónde va. ¿Se acuerdan por dónde me lo había cortado? Aquí en octubre. Estamos a abril. Miren todo lo que me ha crecido. Ok, ahora sí me voy a secar el cabello. Recuerden que es súper importante no pegarse el cabello, la boquilla del secador al cabello directamente. Tienen que secarse el cabello como a esta distancia para que no vayan a quebrar su cabello y obviamente no queremos arruinarlo. Entonces a esta distancia es suficiente. Yo voy a secarme el cabello y ahorita les muestro cómo me queda el cabello ya luego de secarlo, arreglarlo y todo eso para que vean el cambio que va a dar mi cabello de cómo lo tenía a cómo lo voy a tener ahorita. Ok, ahora sí vamos a ver cómo quedó el cabello. Y ustedes miran, Maína, ¿qué te pasa? Porque tienes esos dos moñitos. Que ahorita estoy, o sea, súper enamorada de cómo me queda el cabello aquí con este peinado. Tengo ahorita varios trucos en esta cuarentena, pues para no utilizar casi plancha ni rizadora, y entre una de esas es estos moñitos. Entonces bueno, me lo puse unos 15 minutos para que ustedes vean. Díganme si quieren que les haga un video de estos truquitos así que estoy aprendiendo esta cuarentena para no plancharnos ni rizarnos el cabello tanto. Y ahora sí, vamos a ver cómo quedó el cabello. O sea, miren este pelo. ¡Ah! Miren cómo quedó de brilloso. O sea, ¿ustedes se acuerdan cómo tenía las puntas? No. Miren este cabello. Estoy amando estos rollitos así, pero mal. Y solamente me sequé el cabello así por encimita. Me puse mis moñitos y listo. Miren por detrás cómo está. Te los voy a mostrar por detrás, miren.
Me fascina, Dios mío, es que esta mascarilla es... ¿Cada cuánto me puedo hacer esta mascarilla, Maína? Todos los días si tú quieres, ahorita en esta cuarentena, pero realmente no es necesario que te lo hagas todos los días. Con una vez a la semana que te lo hagas es más que suficiente. 2 veces a la semana ya estás como que agregándotela bastante, pero también lo puedes hacer. Te sugiero que la hagas una vez a la semana y con eso vas a tener el cabello espectacularmente fabuloso. Miren este brillo. Mascarilla es lo máximo. Si les gustó este video y quieren ver más videos así o que les dé los truquitos para hacerte estos peinados así como este rollito, que son como 3 lo que estoy utilizando en esta cuarentena, díganme, yo se los hago con todo el cariño del mundo. Déjenmelo abajo en los comentarios qué otra cosa quieren ver de mí, que yo lo haré con muchísimo gusto. Y si te gustó, por favor, déjame una manita arriba para saber que te encantó. Compártelo con todas tus amigas para que aprovechen esta cuarentena para tener el cabello espectacular. Y no se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.